Percibir a ciegas. Texto 4. Poner en jaque lo normado. Las transformaciones sociales logradas no se realizaron con los protagonistas pasivos. Por el contrario, las conquistas de trabajadores en el mundo, los temas raciales, sexuales, de género y feminismo nos enseñan un camino de un protagonismo ineludible para lograr el cambio. Ello sería una verdadera novedad en el tema discapacidad. Eximirnos, deslindarnos, alejarnos de esa responsabilidad, sería no haber aprendido nada de todo lo malo que ocasionaron los modelos prescindentes y biologicistas que fomentaron y determinaron que seamos ciudadanos pasivos de tomar decisiones trascendentales para vivir nuestra vida de forma independiente. Y el primer paso debería estar dado en criticar nosotros mismos la cómoda pasividad con la cual sostenemos aquello de lo cual nos quejamos, obedeciendo sin preguntar, siendo sumisos, callando sin decir, pidiendo sin dar, justificándonos, estando cómodos, porque estamos jugando este juego de la normalidad con estas reglas sin cambiarlas y solo como máxima acción de rebeldía posible, de vez en cuando solemos quejarnos para creer que iniciamos una revolución. Me niego a considerar eximir por estos tiempos de responsabilidad a las personas con discapacidad, con lo que pueda, con lo que tenga, pero eligiendo y haciéndose cargo de sí mismo, con autoridad sobre su vida. Las personas con discapacidad hemos sido desobligados de responsabilidades que hacen al sujeto, a la persona, al ciudadano que desea apropiarse de sus derechos y al intentarlo encuentra barreras en caminos que nunca se pensaron para todos. Pensemos en una situación cotidiana. Si hay un grupo de personas, entre ellas una persona con discapacidad, en un lugar y llega alguien y consulta al grupo, ¿dónde está el baño? ¿Cuál es el recorrido de un colectivo? O consultar por una calle, ¿a quién seguramente del grupo consultado no se dirige? Y por otra parte, ¿quién de todo ese grupo seguramente por propia decisión se mantendrá pasivo sin responder? Me corro de escritos, de normas y artículos. Tomo distancia de ordenanzas y leyes para poder decir algo que tal vez sea controversial, pero no podría dejar de decirlo, aunque sea aquello que mencionamos como políticamente incorrecto. Que es necesario que tengamos las mismas personas con discapacidad una mirada más atenta, si se quiere un tanto más crítica, un tanto más cuestionadora de algunas acciones mecanizadas, que en ocasiones desplegamos como un reflejo espontáneo, pero que también podría manifestarnos otra versión de aquello que decimos como una reacción cultural, de valoraciones, particularidades, costumbres y situaciones que nos pueden atravesar en algunos momentos, evidenciando alguna contradicción entre palabra y acción que desdibuja lo que estamos sosteniendo. Intentar corrernos es también poder decir que no a la prioridad, al estacionamiento, a la primer fila, a la excepción, al atajo, cuando no sea realmente necesario. Entiendo y adhiero el discurso del derecho. Lo aplaudo y agradezco por todas las conquistas, pero creo que en ocasiones nos lleva a poner en tensión nuestra justa pretensión de miradas igualadoras con leyes que han sido creadas desde miradas profundamente biologicistas y subestimadoras. Creo que son varias las oportunidades en que nos encontramos atrapados, conscientes o inconscientes, realizando una acción que culmina afirmando el preconcepto social que decimos querer cambiar. Y tal vez solo haría falta interrumpir
aquello que es lo que se espera de nosotros, aquello previsto, escrito, normado como lo que debe ser para alguien como nosotros. Y en ese movimiento poder reacomodarnos con un gesto, con una palabra, con una gambeta maradoniana que nos permita posicionarnos en un sitio inesperado como una manera, un modo, una forma de saltar de esa posición social que ocupamos las personas con discapacidad. Un muchacho ciego sube al colectivo. El chofer le indica que tiene libre el primer asiento. Antes de sentarse, percibe que hay muchas personas paradas, entre ellas personas mayores, y agradece, pero indica que prefiere ir parado. Ante la insistencia de las personas de alrededor, y luego de haber apelado a un «gracias, estoy muy cómodo», «gracias, ya me bajo», «gracias, estamos charlando», apela a su mentira infalible solo para tranquilizar. «Gracias, tengo colastenosis intermedia». En la caja del supermercado, una persona se suma a la fila esperando que le cobren. En ese momento se acerca alguien de seguridad y dice: «Usted pase por aquí porque tiene prioridad». A lo cual el sujeto responde que puede esperar. El guardia insiste y dice: «Es su derecho, señor». A lo cual responde la persona: «Sí, lo sé, muchas gracias, pero no lo ejerzo porque puedo esperar como los demás». A lo cual el guardia insiste: «Señor, no me comprometa, por favor». Poner en jaque lo normado, sin dudas que es incomodarse. No estoy proponiendo para nada que corrernos, salir, saltar, tomar otro camino sea menos esfuerzo, menos desgaste, más liviano o más cómodo, porque no lo es. En estos tiempos, donde hacen falta experiencias, deberíamos procurar una instancia casi pedagógica en cada encuentro. Ello nos implica tener claro algunos pasos que serían ineludibles. Primero y ante todo, identificar razones, internas y externas, como fuentes de energías necesarias que movilizarán y sostendrán cambios. Luego, tener un gesto inesperado, tan sorpresivo que desarticule aquello predicho por la normalidad, generando un espacio que dé lugar a la deconstrucción de las creencias arraigadas que han teñido de desigualdad cada mirada. Por último, como en un nacimiento, dar lugar a la aparición de nuevas experiencias entre personas que se reconocen cada una como diferentes, incomparables, singulares y, sin embargo, se miran como iguales. La realidad es que nuestro mundo es un mundo en que la presencia de seres diferentes a los demás, diferentes a esos demás caracterizados por el espejismo de la normalidad, es vivida como una gran perturbación. Pérez de Lara, 2001, 295. En este tramo, donde la autora trae la mención de la normalidad, les propongo pausar, detenernos y anclar por algunos momentos para contemplar un paisaje consecuencia del reinado de varias décadas del modelo normalizador rehabilitador aplicado sobre las personas con discapacidad. Paisaje que, si me permiten, quisiera graficar como una acuarela que muestra la inmensidad del desierto, con un lejano oasis pequeño y la tentadora presencia de cercanos espejismos. Desde la llegada del modelo normalizador rehabilitador por estas tierras se ha comparado, contrastado, se ha medido con una regla que divide en un aparente mayoritario grupo de normales y un minoritario grupo de anormales. Dentro de la complejidad que sin dudas tiene el tema, quisiera detenerme en una de las consecuencias que observo en este modelo en acción, al cual quisiera referirme por efectos que he notado dentro de nuestro propio grupo de personas con discapacidad visual.
con los años se ha promovido, fomentado, arraigado en todas o casi todas las personas la creencia de que es natural un agrupamiento casi sectaristas entre las mismas personas con discapacidad visual, una colectivización desmedida, una pertenencia casi carcelaria a lugares, amistades, trayectos y amoríos, con solo algunas salidas transitorias, con presunción de retorno inmediato, para que la ficticia normalidad social no se vea afectada, replanteada ni cuestionada. La denominación de persona ciega normal es una invención dialéctica en la que no debemos caer. Es creada para exponer un modo analgésico de pensar y mirarse o mirar a otro clasificando las diferencias. Es una evidencia de la vara con la cual comparamos, medimos y hasta cuando nos afecta emocionalmente lo observado. En ese territorio que podríamos denominar un espacio de normalidad ciega, aquello esperado, previsto, predicho, un sitio que admite la sorpresa de la excepcionalidad solo para confirmar la regla. Allí mismo, extrañamente, o tal vez no tanto, en el interior de este espacio, como una copia fiel de la matriz social, también se replica el juego de relaciones internas de normalidades y anormalidades. En medio de un inhóspito, desolador, poco amigable y nada hospitalario refugio de la normalidad, ante la mentira evidente de futura normalidad prometida explícita e implícitamente por el modelo rehabilitador, el sistema, en su afán por preservarse, termina generando espejismos. En un espacio fronterizo, un lugar casi limítrofe, un lugar entre normalidad y anormalidad, un lugar de fantasías, de aparente alivio y descanso que encontraron y sostienen entusiasmados personas que antes, anormalizadas, ven ahora la posibilidad de huir a refugiarse, disimularse, ampararse en un rango, un estatus, una categoría de discapacitado normal, por ejemplo, ser un ciego normal. Allí, en ese espacio que solo puede incluir, por un lado, a aquello que se les proclama. No parece, sos un tipo normal. Sos, pero no tanto. No se te nota. Y hasta aquellos seres excepcionales. Sos increíble, sos espectacular, sos un genio. Aceptando ser medido con la vara de la normalidad, porque en ese momento, en ese contexto y en esa situación, aparentemente da favorable la comparación. Una comparación de la cual socialmente se niega y reniega. Y en una suerte de sálvese quien pueda, permite colocar en un sitio, en otra parte más desfavorable, a otros como los más desafortunados, más desiguales, más anormales, entrando en el juego propuesto por la normalidad-anormalidad, olvidándose que para sostener su postulación a ser una persona con discapacidad visual normal, es dolorosamente necesario, inevitablemente imprescindible, sostener la existencia de desvalorizados grupos de personas ciegas o personas con baja visión como anormales, que no son ni siquiera aptos a ser considerados como una persona ciega normal. Así, en un irónico intento, el señalado señala a otros, el separado separa a otros, el segregado segrega a otros, el discriminado discrimina a otros, para intentar alivianar su condena social de anormalidad. Por último, en este intento de desarticular la posición social de las personas con discapacidad, no puedo dejar de mencionar el rol de las políticas públicas y su falta de trazas para una verdadera transformación del escenario social. Los objetivos y programas para la vida independiente de las personas con discapacidad son periféricos
y no centrales. Por el contrario, aunque incomode lo siguiente, creo que cada día se procura dar respuestas a dichos, inquietudes y necesidades de profesionales, de organizaciones y de familias, más que a fomentar hábitos de reales vidas independientes. Cuando los que deciden que las políticas sobre discapacidad se enfoquen por propia miopía y obediencia al poder económico, que es el beneficiario de los dineros que se destinan a la discapacidad, es imprescindible dejar el interrogante más duro, pero a la vez ineludible y preocupante. ¿Qué es lo que inconscientes, cómplices o conscientes se ha descuidado o desactivado hasta lograr mansas personas que no se rebelen ante nada? Antes de avanzar, quisiera detenerme a realizar una nueva marca. No estoy diciendo que no son necesarias esas profesiones transformadas hoy en tantas y tantas fuentes laborales, aunque a menudo me recuerdan la fábula de los cerdos asados. Lo que sí digo, por un lado, es que se ha validado un sistema de prestaciones donde el Estado, a través de sus políticas públicas, se ha corrido para usar a las personas y organizaciones que con buena voluntad, a cambio de soluciones, o algunas otras por una porción del poder, asumen la responsabilidad de dar respuestas, dando casi indefectiblemente lugar a la aparición de pequeñas empresas, o algunas no tan pequeñas, muchas de ellas fundadas como ONGs, organización no gubernamental, que sostienen y realizan prestaciones y dan empleo a personas o profesionales con una perspectiva exclusiva de salud y rehabilitación. Por otro lado, sostengo que la validación de tantas producciones de saberes y profesiones desde un enfoque casi exclusivamente de salud, en detrimento de no estar atentos al sujeto como ciudadano, se ha desprotagonizado a la persona con discapacidad de su propia vida, desactivando su propia percepción y pulverizando la visión social de sus capacidades reales, porque en algún momento, en algún lugar, en alguna teoría, frase, palabra, en algún tiempo que nadie podrá precisar, las personas con discapacidad hemos sido eximidas de dar, como cualquiera de la sociedad, otra cosa que no fuera donar el cuerpo y sus tiempos para ser objetos para la normalización en la cada vez más enriquecida maquinaria de la salud. Es necesario actualizar conceptos para comenzar a cambiar la mirada. Es imprescindible que dejemos de sostener la exclusión con el maquillaje que propone la inclusión y pasar a validar con teorías y prácticas los saberes con perspectivas de acceso a los derechos de las personas con discapacidad como los de cualquier ciudadano. En uno de los textos, la profesora de UNL, Universidad Nacional del Litoral, Indiana Vallejos, dice: se ha producido una delegación de funciones en el sector privado, generando una diáspora de financiadores, las obras sociales, PAMI, APE, las empresas de medicina prepaga y el propio presupuesto nacional, y de prestadores, empresas privadas, organizaciones y asociaciones civiles devenidas en empresas de servicios para personas con discapacidad, y los estados nacional y provinciales. Los primeros requieren de una férrea custodia de los límites de las prestaciones a financiar, y los segundos requieren ampliarlos en cantidad y costo, todos en defensa de sus intereses económicos. Se ha construido una industria sin humo en torno a la discapacidad que exige reformularla si pretendemos ciudadanos protagonistas de la propia vida. La apuesta de los estados se focaliza en prestaciones y sueldos a profesionales de la salud,
Por el contrario, los servicios para fomentar la autonomía que lleve a la vida independiente de las personas con discapacidad brillan por su ausencia y pareciera que solo se ejercitan algunas acciones sin cambiar la matriz del problema que la ocasiona. Es imprescindible rever la formación, las prácticas, la perspectiva y el objeto de tantos profesionales en los términos de salud y rehabilitación que hoy se están dando, porque de esta manera es imposible pensar profundos cambios en términos de verdadera igualdad que se puedan dar a mediano o largo plazo. Definitivamente, el Estado y sus políticas públicas cumplen un rol fundamental para posibilitar, o no, escenarios sociales donde podamos las personas con discapacidad activamente crear y sostener un movimiento colectivo que, articulado y con mucha fuerza, podamos hacer un proceso de cambios profundos para corrernos de la desventajosa posición en la que estamos acorralados. Esas políticas públicas que hasta hoy traen explícitas o implícitas el control, la desobligación, la sobreprotección, la clasificación, la normalización, la exclusión para naturalizar la inclusión, son las que deben cambiar, y ello será posible si somos ciudadanos con mirada crítica, que tomemos nuestras decisiones, buenas o malas, gusten o no, pero nuestras. Ciudadanos preocupados por el porvenir y que no sintamos culpas por desobedecer mandatos sociales. En definitiva, son políticas públicas que acompañen la rebeldía, aquellas que necesitamos para producir un cambio en la posición social. Y tal vez sea que nos llegó el tiempo de dejar la mansa y pasiva espera de iluminados que muestren la dirección del camino para asumir las personas con discapacidad visual activamente el rol de buscar, preguntar, encontrar el sendero para cambiar la realidad que nos rodea sin la dependencia que provoca la espera. Tal vez sea que debemos lograr tener la experiencia de tomar las decisiones personales y colectivas, de las cuales se nos ha desobligado tácita o implícitamente a algunas personas. Tal vez sea que hará falta poner en tensión, dialogar para volver a mirar, revisar, desnaturalizar, investigar poniendo en jaque lo normado, los hábitos, las estrategias, las propias justificaciones y poder pensar en construir un trayecto colectivo como nuevos protagonistas y por caminos inesperados. Tal vez sea que finalmente nos ha llegado un tiempo de maduración, un tiempo de asumir la incomodidad y los riesgos de emprender luchas agrupadas y de una gran rebeldía que estimo como el único proyecto posible para escapar de la posición social de discapacidad. Hasta aquí escuchaste el tracks número 6 del texto 4, Poner en jaque lo normado, de los escritos Percibir a ciegas, autor Marcelo Escalas.